Hola amigos y amigas, esta es una entrega especial de Tiempo en Familia para todos ustedes, celebrando o preparándonos para la llegada del 2012. Hemos realizado un enlace directo con el consultorio, la oficina del doctor Ángel Luis Fernández, quien es psiquiatra, pero además es una persona que tiene mucho conocimiento de astronomía y que ha entendido de manera perfecta todo lo que acontecerá o está aconteciendo a raíz de este nuevo ciclo en la vida de la humanidad. Y nosotros consideramos importante que estas informaciones que a raíz de la eclosión publicitaria de las famosas profecías mayas han puesto al 2012 como un año apocalíptico, como un año de cambio, como un año de transición. Entonces hay muchas informaciones que quizás ustedes han escuchado, que les provoca miedo, que les provoca incertidumbre. Por eso que hemos querido conversar con el doctor para aclarar muchas cosas sobre este año enigmático que es el 2012. Así que no se vayan, no se muevan de sus asientos, volvemos en breve y comenzamos con la entrevista. Doctor Ángel Luis, nosotros sabemos y tenemos la preocupación de que la gente está muy confundida con lo que significa el 2012, este año que está iniciándose. ¿Cuál es la importancia del 21 de diciembre del 2012 para la humanidad, para la Tierra? El solsticio de invierno de 2012 es sin duda una fecha importante, ¿no? Y lo es porque coinciden una serie de eventos cósmicos y astronómicos que no se pueden soslayar. El primero de ellos es la terminación de un ciclo. Hay grandes ciclos cósmicos, ¿verdad?, parecidos a las estaciones que hay aquí respecto al Sol, y que todo el mundo conoce, ¿no? La primavera, verano, otoño, invierno, pues son estaciones que se presentan cada año, ¿no? y que aparecen de forma cíclica, ¿verdad? Pero eso es en referencia al plano que este planeta ocupa respecto de su Sol de referencia, que es el Sol de Ors. Lo que sucede es que el Sol también tiene una referencia en otro plano, en una eclíptica, con respecto al Sol mayor del que depende. Es decir, todo en los universos está tan perfectamente organizado que funciona como un engranaje de relojería. Entonces, en esta línea que va hacia el centro de la galaxia, el Sol de Ors, este Sol, ocupa la periferia. Es decir, está ya prácticamente en las afueras más absolutas de la galaxia. De hecho, solo hay un Sol más pequeño, que es conocido... Perdón, no un Sol, porque en realidad son tres soles, son un grupo que pertenece a lo que llaman aquí Próxima Centauri, el grupo de Próxima Centauri, y ese grupo, de alguna manera, orbita alrededor de este Sol, como si fuesen otros planetas, ¿no? Pero claro, mucho más allá. Está afectado por la gravedad de este Sol. Este Sol, con sus planetas, a su vez, está afectado, y vamos a decir que orbita, por explicarlo de manera comprensible, alrededor del siguiente Sol mayor del que depende, que se llama Sirio B, ¿verdad? Entonces, en esa eclíptica, ¿verdad?, suceden cosas, ¿verdad? Y hay ciclos también, como si fuesen estaciones, ¿no? Sirio B, a su vez, orbita alrededor de un Sol mayor, que es conocido aquí como Aldebarán. Aldebarán, a su vez, lo hace alrededor de otro Sol más grande, conocido como Betelgeuse, y Betelgeuse lo hace alrededor del Sol de Alcione, que es el Sol principal de Pléyades. Así que bien se podría decir que todos esos soles en esa línea, y solo me refiero a esa línea, porque claro, las líneas son como los rayos de un sol, son infinitas, ¿no? Esas líneas
nos hacen depender de alguna manera también del Sol de Alcione, de Pléyades. Pero estamos hablando de algo insignificante en las afueras de la galaxia, porque ni siquiera ese Sol tan grande de Alcione se puede ver desde el centro de la galaxia. Es tan insignificante que ni se ve. Bueno, pues el Sol de Alcione tiene a su alrededor un cinturón fotónico que este sistema solar atraviesa cada cierto tiempo. En concreto lo atraviesa cada 11.000 años redondeando, ¿no? El primer suceso cósmico que se presenta el 21 de diciembre del 2012 es que una vez más comienza este sistema a atravesar ese cinturón de fotones. Es decir, el sistema solar sale de un periplo de 11.000 y pico años en la negrura cósmica y de repente empieza a atravesar una parte del cinturón de fotones donde todo es luz, por eso le llaman la era de la luz también, y tardan en atravesarlo 2.000 años, ¿no? ¿Qué sucede? Que todo lo que atraviesa un cinturón de fotones se acelera a nivel frecuencial, es decir, la frecuencia vibratoria de todo lo que atraviesa se acelera. Hay una frecuencia que genera una resonancia estable aquí, que es conocida como la frecuencia Schumann, que en este momento pues está en poco más de los 7.8 hercios o ciclos por segundo, ¿no? Solo el hecho de atravesar un cinturón de fotones significa que eso ya solamente por eso se va a ampliar. Imagínate que se amplía pues a los 9 hercios, ¿no? Ese es un cambio importante, porque en lo que respecta a los seres humanos se encontrarán pues más livianos, se encontrarán de alguna manera menos densos, ¿no? Con cambios a nivel morfológico y a nivel espiritual también, ¿no? Esto será importante de por sí. Por tanto, vamos a hablar de ese primer concepto, es decir, lo primero que se plantea es justamente eso, es decir, hay un momento después de 11.000 y pico años donde se vuelve a atravesar el cinturón de fotones, que es como una especie de donut, ¿verdad? Después de 2.000 años sale otra vez a la negrura cósmica, al espacio en negro, y luego 11.000 y pico años después le coge por el otro lado, ¿no? Sucede también que en todos los planetas se presenta algo así como un latido, es decir, los planetas, los soles, son también seres vivos, ¿no? Y están sujetos a la misma biología de los seres vivos. Nacen, crecen, se desarrollan y cambian, ¿no? Cada vez que un planeta da un estirón, porque los planetas y los soles crecen también. Es decir, este planeta no es lo mismo ahora que lo que era hace 4.000 millones de años. Ha crecido. Entonces están sujetos a ciclos de expansión, contracción. Expansión, contracción. A un ciclo de expansión le sigue otro de contracción, pero no a la posición original, porque entonces no habría crecido. Hay un cambio. Sí, sí, pero el cambio es eso, o sea, se expande y cuando se contrae se queda ahí, ¿verdad? O sea, no va a la posición original, un poco más allá. ¿Y qué sucede? La superficie de la Tierra se resquebraja porque ha crecido, ¿verdad? Es como si tuviésemos una pelota de playa que de repente la sumergimos en barro, ¿verdad? Entonces queda toda la parte exterior barro sólido, porque eso se seca. Tú imagínate que ahora soplamos un poco, ¿qué le pasa al barro? Se rompe. Eso es lo mismo que le sucede a los planetas, ¿verdad? Entonces tienen un sistema de compensación y de sellado que es el magma ígneo que hay por debajo. Inmediatamente la siguiente capa, a la costra superficial, es de magma ígneo. Y ese magma, esa lava volcánica, aflora a la superficie a través de los volcanes o a través de los terremotos y entonces sella todas las fisuras que hay y el planeta ahora ha crecido. Eso se presenta una vez cada 5.125 años. Es decir, esos movimientos de expansión-contracción. También coincide eso el 21 de diciembre del año que viene. Los mayas, con la observación del universo
pudieron predecir que el 2012 iba a ser un cambio, un año de cambio, que un acontecimiento cósmico se iba a iniciar. ¿Cómo podemos nosotros interpretar estos cambios? ¿Cuáles serían los cambios que nosotros vamos a ver que están ocurriendo o que van a ocurrir por este acontecimiento? Lo que sucede es que yo no quisiera hablar de las profecías en el sentido de que no son profecías, sino son fruto de una observación en el tiempo, ¿verdad? Es como si alguien aquí pues sale a la calle y dice: yo profetizo que después de este invierno llegará una primavera donde los árboles florecerán. Bueno, pues no sé qué profecía es esa. O sea, ¿usted por qué habla así? Usted habla pues porque lo ha vivido, porque lo conoce, ¿no? Los mayas reciben esto como herencia de civilizaciones más avanzadas que tienen la posibilidad de acelerar el tiempo, ¿no? Y ver qué es lo que pasa en el cosmos y presenciar pues esa danza de las estrellas y de los soles, ¿verdad? Y entonces reciben presumiblemente este conocimiento de esas civilizaciones más antiguas que les instruyen bondadosamente sobre cómo sacar el mejor partido a su esfera y les explican, para que no se asusten, que de vez en cuando pues hay estos ciclos donde de repente todo es luz y donde de repente pues ya no hay más luz, ¿no? Y les explican. Y lo mismo, les ayudan a crear estos calendarios que les ayuden para su supervivencia diaria. Es decir, si van a dedicarse a plantar unas semillas, no las puedes plantar aquí, tienes que espérate a que se den estas circunstancias. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, los mayas, que eran un pueblo muy evolucionado, por otra parte, de hecho, ni siquiera fueron un pueblo de aquí, es decir, sino un pueblo que llegó aquí, un pueblo de las estrellas, para el que se pregunte por qué los mayas, por ejemplo, no conocieron la rueda con un desarrollo tan grande. Bueno, pues claro que no la conocieron. Como dicen los indios Hopi, las ruedas de ellos no eran verticales, eran horizontales. Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, también se dice que no tenían ni escritura ni nada de esto, ¿no? Evidentemente, claro que no tenían escritura. La escritura y el lenguaje, tal y como se conoce aquí, pertenece a civilizaciones en vías de desarrollo, poco adelantadas, poco avanzadas. Las civilizaciones avanzadas no necesitan escritura. Doctor, por favor, ayúdenos a que nosotros podamos interpretar estos cambios en este evento cósmico. Yo entiendo que estos cambios van a ser, y de hecho están siendo muy rápidos, y que tienen que ver con la dirección que ha tomado la civilización que denominan occidental, ¿no? Y para eso pues tenemos que fijarnos en otros rumbos de otras civilizaciones, a ver cómo les ha ido. Es decir, entendiendo que la occidental, aunque ha marcado la pauta, pues no necesariamente es la mejor, ¿no? Entonces, si nos referimos, por ejemplo, a otros caminos, ¿no? Como las tribus, por ejemplo, Hadza de Tanzania, en África, o los Dogon en Mali, ¿verdad? También en África, o los Hopi, o los Dropa en el Tíbet. Es decir, ese tipo de civilizaciones, sin dejar de mencionar los Kogi o Koji en Colombia,